Les cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar primero un poco de qué es blockchain, para tener una breve intro al tema. Después vamos a hablar de qué es Ethereum, vamos a hablar de smart contracts, vamos a hablar de Web3 y vamos a hablar un poquito también técnicamente de qué es la Ethereum Virtual Machine, qué es el gas y algunos temas técnicos. Y después en las siguientes charlas que haya se van a ir metiendo en detalle de cada una de estas cosas. Entonces, para arrancar, ¿sí? Porque Ethereum no apareció de la nada, ¿sí? Yo siempre digo que el conocimiento creo que hay que adquirirlo en capas, ¿sí? Primero tuvimos la informática, después apareció Internet, después apareció blockchain y Bitcoin, y sobre cada capa se va construyendo más, ¿sí? Entonces, lo primero que apareció es Bitcoin y el concepto de blockchain, ¿sí? ¿Y qué son? A mí me gusta decir que las blockchains son lo que se llama trust machines o máquinas computadoras de confianza, ¿sí? ¿Y por qué? Bitcoin y blockchain, en resumen, cuando aparecieron, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, vamos a tener una blockchain, ¿y la blockchain qué es? Es una base de datos, es un registro, ¿sí? Público de transacciones. ¿Cuál es la diferencia con la base de datos de un banco? Bueno, que un banco tiene una base que la guarda en un servidor central, que es privada, que ellos solo pueden escribir ahí y que no cualquiera puede acceder, ¿sí? La diferencia de la blockchain de Bitcoin, que estamos hablando ahora, que fue la primera que apareció, es que primero está descentralizada. ¿Y qué es lo importante cuando hablamos acerca de la descentralización? Es qué cantidad de copias hay de esa blockchain por todo el mundo. ¿Y hay alguien que tenga el poder de controlarla o no? Si hay alguien que tiene el poder de controlarlo, de apagarlo, de censurar y demás, bueno, no es descentralizado. Esta blockchain tiene más de decenas de miles de copias por todo el mundo, ¿sí? Y ahora vamos a entender un poquito más adelante por qué eso es importante para la resiliencia. La siguiente característica es que es resistente a la censura, ¿sí? Y esto es lo que le hace ser lo que se llama permissionless, que no sé si alguna vez lo escucharon alguna vez. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, cómo, por lo que está pasando con Rusia, Estados Unidos y demás, Estados Unidos dijo, Rusia no puede usar más el sistema SWIFT para hacer transferencias internacionales, ¿sí? Entonces Rusia no puede usar más el sistema. Y como se lo hizo a Rusia, hay otros países que les viene pasando hace muchos años. Esté bien o esté mal, al ser un sistema centralizado, ¿sí? Hay alguien que tiene el poder de decir, vos no lo podés usar. En cambio, en blockchain es una tecnología que es resistente a la censura y cualquiera puede usarlo sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Con todo lo bueno o por ahí todo lo malo que pueda traer, según la opinión de cada uno. La siguiente característica, ¿cuál es? Que es resistente a la confiscación. En el mundo tradicional, de vuelta, vamos al caso de Rusia, un país, Londres dice, bueno, acá hay un empresario ruso que tiene cuentas bancarias en Londres, vamos a congelarle los activos. Ustedes pierden un juicio, les confiscan un auto, les confiscan una casa, les confiscan parte de lo que tienen en la cuenta bancaria. Los activos que están en blockchain no se pueden confiscar por un tema técnico, están ahí y si yo tengo mis criptomonedas en mi dirección, en mi wallet, nadie me las puede sacar, ¿sí? Y eso es algo que es clave. La siguiente característica, ¿cuál es? Que es resistente a la alteración, ¿sí? Una vez que algo se escribe en blockchain, no se puede borrar. No hay forma técnica de ir y modificarlo ni borrarlo. Y si yo intento hacerlo, lo único que voy a hacer es gastar plata, ¿sí? Pero no lo voy a poder hacer. Siguiente concepto, trustless. ¿Qué significa trustless? Que tenemos un sistema que nos permite, por primera vez en la historia de la humanidad, transferir valor entre dos personas, o dos individuos, o dos empresas, organizaciones, entidades, que no se conocen y que no confían entre sí, y que esa transacción sea segura, ¿sí? Y que se haga sin intermediarios. Eso es la primera vez que pasó. Después, ¿qué más? ¿Qué es importante? Que sea lo que se llama open source, o sea, de código abierto. Todo lo que se desarrolla en blockchain, para que sea seguro, tiene que ser de código abierto. Uno tiene que poder entrar y ver y leer el código y saber que efectivamente lo que me dicen que está haciendo es lo que está sucediendo ahí atrás, ¿sí? Y por último, como dijimos recién, esta característica de ser peer-to-peer, ¿sí? De que cada operación que yo hago es de un individuo a otro individuo y no hay más nadie en el medio, ¿sí? No existe más el intermediario. Entonces, dicho todo esto, y para terminar de hacer este breve resumen de cómo funcionó hasta ahora, todo lo que estamos viendo es qué es lo que planteó Bitcoin cuando apareció, ¿sí? ¿Cómo funciona un banco? Bueno, yo hago una transferencia y el banco tiene un balance y actualiza. Bueno, Pablo tenía
1000 soles, le transfirió 200 soles a Ana, ahora Pablo tiene 800, Ana tiene 200. Blockchain funciona de una forma muy similar, pero esta base de datos, este balance, está copiado en miles de computadoras por todo el mundo, ¿sí? Está guardado de forma descentralizada. ¿Y por qué esto es importante para el tema de la resiliencia, sí? No sé cuántos de ustedes acá se acuerdan de Napster, ¿sí? Pero en el año 2001 apareció esta plataforma llamada Napster que nos permitía bajar música de internet, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tenía un servidor centralizado, ¿sí? La industria de la música dijo, esto no puede ser así. Se puso Metallica a la cabeza, le hicieron un juicio a Napster y Napster cerró. Le apagaron los servidores. ¿Qué pasó cuando le apagaron los servidores? Dejó de andar. Yo no podía bajar más música. ¿Qué apareció en ese momento? BitTorrent. ¿Qué es lo que planteó BitTorrent? Dijo, no tengamos un servidor central. Hagamos que todas las computadoras nuestras se conecten entre sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Quisieron apagar BitTorrent? Sí, quisieron. Hace 21 años que lo están tratando de apagar. Y no pueden. Básicamente porque no hay ninguna computadora central. Entonces, hay que entender algo clave que a mí me tardé mucho tiempo en entenderlo, que es la descentralización es importante, no por un tema filosófico, sino por un tema práctico. Si un sistema no es descentralizado, se va a poder censurar. Si es descentralizado, va a ser mucho más difícil. Y acá tenemos la misma comparación hecha entre cómo funciona un banco. Bueno, un banco te puede decir, yo puedo decir, quiero enviar una transferencia, quiero ver mi saldo, y el banco a alguien le puede decir, no puedes usarlo. En cambio, ¿cómo funciona la red de Bitcoin? Quiero enviar una transferencia, quiero ver mi saldo, quiero hacer lo que quiera, lo voy a poder usar y no le tengo que pedir permiso a nadie. Pero bueno, basta de Bitcoin. En realidad, para cerrarlo, ¿qué es lo que vino a resolver? ¿Sí? El problema de la confianza. ¿Hasta ahora en quién confiamos? En bancos, en instituciones centralizadas, en escribanos y demás. Y acá lo que vino a plantear es, ¿en quién confiamos? En blockchain. ¿Sí? O sea, ¿qué resolvió? Poder transferir valor a través de un sistema resistente a la censura y la confiscación sin intermediarios. ¿Sí? Eso es lo que vino a resolver, que era un problema gigante. ¿Sí? Pero a mí me gusta decir que Bitcoin, a uno se ríen, es como un ladrillo, ¿sí? Porque yo tengo Bitcoin y ¿qué hago? Compro Bitcoin, lo guardo y puedo esperar a que suba de precio, pero no puedo hacer mucho con un Bitcoin, ¿sí? Digo, ¿resolvió un problema importante? Sí, importantísimo, ¿sí? El de poder transferir valor, poder tener un activo que sea limitado, que no me van a emitir más y demás. Pero en el 2013, Vitalik Buterin lo que planteó, que es el fundador de Ethereum, dijo, ¿qué pasa si usamos estas mismas propiedades? La de tener dinero inconfiscable, incensurable, resistente a la censura, todo esto, pero lo usamos para poder construir aplicaciones, ¿sí? Y ahí apareció Ethereum. Entonces, ¿qué es lo que trae Ethereum? Así como a mí me gusta hacer la comparación de que Bitcoin es como tener un Excel, y en el Excel yo que puedo tener saldos. Pablo le transfirió un Bitcoin a Ana, Ana le transfirió medio Bitcoin a Juan, pero es eso, son saldos y puedo sumar y restar. Ethereum es como agregarle macros a este Excel, empezar a construir, ¿sí? O sea, Ethereum lo que viene a traer es inteligencia y herramientas sobre esta tecnología para que podamos empezar a construir aplicaciones encima de esto, ¿sí? Entonces, para entender cómo funciona Ethereum, primero tenemos que entender cómo funciona una computadora, ¿sí? Para entenderlo de forma fácil, acá lo tenemos a Juan, que crea un programita, ¿sí? Lo programa con código de programación, lo sube a una computadora, y del otro lado viene un usuario y quiere usar ese programa. Entonces, tenemos un estado A, o digamos, imaginémonos nuestro saldo en el banco, tengo 5.000 soles, y viene alguien y me hace una transferencia, toda esa transferencia, digamos, se ejecuta y tengo un resultado que es mi nuevo saldo. Tenía 5.000, me mandaron 2.000, ahora tengo 7.000. ¿Qué es lo que hace una computadora? Lo mismo. Alguien desarrolló un programa, lo subió, otra persona va y lo usa. Entonces le envía A y recibe B. Ustedes cuando usan un programa, ¿para qué? Es para meterle datos y sacar otros datos, ¿sí? Así funciona una computadora.
Ahora, ¿cómo funciona una supercomputadora? Una supercomputadora, ¿qué característica tiene? Que yo estoy interactuando con una computadora, yo creo que es una, pero detrás hay decenas de miles de computadoras que están interconectadas entre sí. Entonces, cuando un programador crea un programa, lo sube a una de estas computadoras y las computadoras lo sincronizan entre sí, ¿sí? Y está en todos lados. Entonces, ¿cómo funciona desde el lado del usuario? También hay un usuario que dice, bueno, quiero usar alguno de estos programas. Se conecta a alguna de estas computadoras, se ejecutan instrucciones, ¿sí? Y tiene un resultado nuevo. Esto llevado a la práctica, digamos, es lo que es Ethereum. ¿Y qué es Ethereum? Ethereum es una gran supercomputadora descentralizada y distribuida alrededor del mundo que permite que cualquiera desarrolle aplicaciones, las pueda subir a esta supercomputadora y que cualquiera pueda ir y utilizarlas. Y nadie puede controlar quién desarrolla, qué se sube a la blockchain y quién la usa y quién no la usa, ¿sí? Y esto es una de las características claves que tiene, ¿sí? Y algo que vamos a hablar un poquito ahora también más adelante es, así como está Ethereum, que es esta supercomputadora, está Ether, ¿sí? Que es la criptomoneda, que ahora vamos a ver para qué es que se usa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, dijimos que tenemos esta supercomputadora donde cualquiera puede desarrollar, y se desarrolla ¿con qué? Con lo que se llama smart contracts o contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Básicamente es código de programación, ¿sí? Que se sube a la blockchain y que se ejecuta de una forma que se llama automática y determinística. ¿Y qué significa esto? Para no meternos en una cosa muy técnica, porque después más adelante hay una charla de smart contracts, que yo ya sé que las reglas están escritas y que si yo hago la acción A, el resultado va a ser B. Y siempre que yo haga la acción A, el resultado va a ser B, y siempre que yo haga B, el resultado va a ser C. Yo ya puedo saber desde antes qué es lo que va a pasar cuando lo utilice, ¿sí? Y se desarrolla en un lenguaje que se llama Solidity, ¿sí? Es el lenguaje de programación, muchos seguramente lo habrán escuchado nombrar. Y acá hay algo importante que tenemos que entender. Las blockchain tienen recursos limitados, ¿sí? Cuando ustedes abren el Photoshop en su computadora, ¿qué pasa? El Photoshop, ¿qué requiere? Memoria de la computadora, procesamiento y espacio en disco de la computadora de ustedes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si ustedes abren el bloc de notas habla rápido. Abro el Photoshop, me voy a hacer un café y cuando vuelvo el Photoshop todavía sigue abriendo de lo pesado que es. No todos los programas pesan lo mismo, no todo requiere la misma cantidad de recursos. De la misma forma, cuando abro, no sé, Gmail, ¿dónde se está ejecutando? No se ejecuta en mi computadora, se ejecuta en los servidores de Google, en la nube, ¿sí? Y le requiere recursos a Google. Bueno, ¿cómo funciona en Ethereum cuando yo, por ejemplo, quiero utilizar la aplicación Uniswap? Esa aplicación se está ejecutando en lo que se llama la máquina virtual de Ethereum, ¿sí? O la EVM, que es esta supercomputadora. ¿Y de dónde salen estos recursos? De las decenas de miles de, hoy en día, mineros, dentro de un par de semanas, ya vamos a hablar más adelante de eso, validadores que están ejecutando esas transacciones, ¿sí? Pero esos recursos no corren en mi computadora. ¿Y por qué es importante entender esto de los recursos? Ahora lo vamos a entender en el siguiente slide. Básicamente, ¿qué es lo que puede hacer un smart contract? De vuelta, no me voy a meter muy en detalle acá porque ya hay una charla al respecto, pero pueden crear tokens, ¿sí? ¿Y qué es un token? Es como imaginémonos que es una criptomoneda que puede representar muchas cosas distintas. Estas criptomonedas que crean las pueden transferir, ¿sí? A otro usuario y pueden manejar lo que se llama el balance, o sea, decir, Pablo tiene 10, Toño tiene 20, Ana tiene 30. Algo importante de estos smart contracts es que tienen la posibilidad de que cuando yo lo desarrollo y lo subo a blockchain, no se pueda modificar más, ¿sí? Y esto me hace que en muchos casos sean muy, muy seguros. ¿Qué más tienen? Hay una muy buena práctica que es la de decir, yo desarrollo un contrato inteligente y el código fuente de programación lo hago público para que todos lo puedan ver. Entonces todos ya saben con seguridad que
donde están poniendo su plata o donde están haciendo alguna acción, ya saben qué es lo que está pasando atrás, ¿sí? Cuando yo uso el Photoshop o me bajo algún software de internet o me meto en Gmail y demás, no sé qué es lo que está haciendo el código detrás. Acá sí tengo la posibilidad de verlo. Y como dijimos, ¿cuáles son las dos propiedades que hereda de blockchain, que yo creo que son claves? La primera, la de ser trustless, o sea, no necesito confiar en nadie. Yo voy, miro que veo que una aplicación de préstamos me dice que funciona de esta manera. Yo deposito un Ether, me presta X cantidad de DAI, supongamos, y después me va a cobrar una tasa de interés. Y no le tengo que creer que hace eso. Puedo ir y verificarlo. De hecho, en cripto, todo, no hay que creer en nada, hay que verificar todo. Si ustedes algo no lo pueden verificar, no hay que meterse ahí. Y la última característica, la más importante, que la repito muchas veces porque creo que es lo más importante que tiene cripto, es este concepto de permissionless. No hay que pedir permiso a nadie, ni para crear una aplicación, ni para subirla, ni para usarla, ¿sí? Así es como se ve un smart contract, ¿no? Esto muy fácil, un par de líneas. Acá que nos dice, tengo un contrato inteligente, por ejemplo, que dice que vamos a juntar plata, ¿sí? Para alguna acción caritativa, por ejemplo, y que dice que vamos a tratar de juntar $10.000. Dice, si llegamos a los $10.000, ¿sí? Te voy a mandar una remera. Pero si no llegamos a los 10.000, todas las donaciones van a volver a los que originalmente mandaron esa plata. Entonces es poner reglas en código, ¿sí? Pero hay que hacerlo de forma segura, porque si no, después vienen los problemas que ya vamos a ver. Entonces, algunos de los conceptos que estuvimos viendo. Primero, como repaso, Ethereum, que es el protocolo, la blockchain, el ecosistema, ¿sí? Ether, que es la criptomoneda nativa. Técnicamente, si uno dice compré un Ethereum, está mal dicho, es compré un Ether. La EVM, dijimos, es la Ethereum Virtual Machine, o la máquina virtual, que es la que ejecuta todos estos contratos. Y después tenemos el concepto que dijimos de tokens, ¿sí? Que son básicamente representaciones, son como criptomonedas que pueden representar cualquier cosa. Pueden representar una moneda, una acción, pueden representar puntos de lealtad, pueden representar NFTs, ya lo vamos a ver más adelante. Y hay un estándar especial que se llama ERC20 que dijeron, che, acá todos los protocolos pueden cada uno desarrollar lo que quiera. ¿Sí? Pues en Ethereum cada uno puede hacer las cosas como quiera, pero si todos nos ponemos de acuerdo y desarrollamos los tokens con el mismo estándar, va a hacer que los que yo desarrollo sean compatibles con tu aplicación. Y ahí se empezó a usar este estándar que se llama ERC20. ¿Qué más tenemos? La blockchain. ¿Qué es la blockchain? Es la que se encarga de guardar las transacciones. Y todo lo que sucede acá se guarda en una base de datos. ¿Cómo se llama esa base de datos? Blockchain. ¿Dónde está guardada? En decenas de miles de nodos alrededor del mundo que cualquiera puede tener en su casa. Esto es importante. Para la descentralización es clave que todos podamos ser parte de este sistema, ¿sí? Hay algo que se llama el blockchain trilema, que es, las blockchain tienen tres características: la descentralización, la escalabilidad y la seguridad. Cuando uno quiere tener una blockchain que sea muy descentralizada y muy segura, pierde escalabilidad. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo una blockchain que tiene 15 transacciones por segundo, ¿sí? Y que hoy pesa 400 gigas. Bueno, cualquiera de nosotros puede tener una copia de esa blockchain, pues podemos tener en nuestra casa una computadora de $400 por ahí. Digo, no todos, pues es bastante plata, pero digo, es relativamente accesible con una copia de la blockchain. Entonces tengo decenas de miles por el mundo. Ahora imagínense que decimos, no, queremos que esto sea escalable. No queremos 15 transacciones por segundo, queremos tener 15.000 transacciones por segundo. Con este modelo actual, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a pesar la blockchain en lugar de 400 gigas? Va a pesar 400 teras. ¿Y podemos ya tener todos en nuestra casa una copia de esta blockchain y que sea descentralizado? No. Ya por ahí no va a haber 50.000 nodos, capaz que voy a tener 150. Entonces quiero un sistema que sea más escalable y pierdo descentralización, ¿sí? Esto ya vamos a ver después cómo es que se resuelve. Y por último, ahora vamos a hablar un poquito del gas, que alguno lo habrá escuchado hablar, y qué es, por qué es importante y cómo funciona. Entonces, ahora vamos un poco al tema de recursos, y ahora van a ver cómo se empieza a conectar todo esto. La blockchain, como dijimos, tiene recursos limitados, ¿sí? ¿Qué pasaría si fuese gratis utilizarla?
¿sí? Yo les digo, usar Ethereum es gratis. Y bueno, cada uno lo empieza a usar para cualquier cosa. Y la blockchain se empieza a llenar y empieza a pesar más, se empieza a colapsar. ¿Y qué pasaría además si yo desarrollara un programa y lo subo a blockchain y el programa se cuelga? Porque ¿qué pasa? Cuando la computadora de ustedes se cuelga, ¿qué hacemos? Y apretamos el botón, como todo se arregla en computación, lo apagás y lo prendés de vuelta. Y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo subo un programa blockchain que está mal hecho, Ethereum, y se cuelga el programa? Que me cuelga la blockchain y la tengo que reiniciar. Eso no existe. Entonces, ¿qué se inventó? El concepto del gas. ¿Qué es el gas? Cada vez que nosotros queremos correr una aplicación en Ethereum, como dijimos, esta aplicación requiere recursos, ¿sí? Imagínense, para hacer una comparación, cada vez que yo me quiero ir de mi casa a Pilar, ¿no? Es un lugar que está en Buenos Aires a 50 kilómetros. ¿Qué necesita el auto? Nafta, ¿sí? En Ethereum, lo que yo necesito para pagar los recursos que va a requerir usar esa aplicación se llama gas, que viene de gasolina, de nafta, es el mismo concepto. Entonces digo, a ver, me quiero ir de mi casa a Pilar, son 50 kilómetros, voy a necesitar 10 litros de nafta, ¿sí? De la misma forma digo, bueno, estoy en Ethereum, quiero hacer un pedido de un préstamo y esto me requiere 50.000 unidades de gas, que imagínense que son 50 litros de nafta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cambia acá? La blockchain, como dijimos, tiene recursos limitados y no todo el tiempo está todo el mundo tratando de usarla. De la misma forma que cuando yo me quiero ir de mi casa a Pilar a las 8 de la mañana, hay 800.000 autos en la autopista, pero si lo quiero hacer un martes a las 3 de la mañana no hay nadie. Bueno, imagínense que esos litros de nafta que yo necesito para ir de un lugar al otro cambian de precio según la cantidad de gente que se quiere subir a la autopista, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiero utilizar la blockchain de Ethereum y quiero hacer una transacción, voy a tener que pagar por los recursos que voy a requerir de esta máquina virtual, que no tiene recursos ilimitados. Eso que voy a pagar se va a llamar gas, y según cuánta gente lo esté usando en ese momento, es cuánto me va a salir. Si hay mucha gente utilizándolo, me va a salir carísimo, ahora vamos a ver. Si hay muy poca gente utilizándolo, me va a salir más barato, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque básicamente el precio se ajusta ¿a qué? A la demanda. Es lo mismo que si, imagínense, hay un restaurante, como me pasó ayer, que quise ir a comer uno de los mejores restaurantes de Perú, ¿y qué pasó? Puse a ver, ¿para cuándo hay lugar? Para diciembre. Dije, bueno, no puede ser. Está bien, ¿qué hicieron? Se ajusta la demanda a eso. Bueno, acá dice, bueno, ¿querés ir a comer hoy? Sí, pero el precio se va a las nubes, ¿sí? Y así como la nafta se paga en dólares, pesos, euros, soles o lo que sea, el gas en que se paga en Ether, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de la criptomoneda? Ether es la moneda que usamos para pagar los recursos de la máquina virtual de Ethereum. ¿Querés usar esta supercomputadora? ¿Querés subir un programa? Tenés que pagar para usar los recursos. ¿En qué lo pagás? En Ether, ¿sí? Así que esa es la funcionalidad de la criptomoneda. Y acá tenemos un grafiquito que a mí me gusta mucho, que básicamente lo que nos muestra es, esta presentación después se las van a mandar a todos, la idea es que lo puedan ver en vivo, y nos compara, por ejemplo, la blockchain de Ethereum y nos compara la de Bitcoin y nos muestra cómo, en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos sale un bloque con transacciones, ¿sí? Pues las transacciones se juntan y cada 10 minutos forman un bloque y se confirman. Y en Ethereum las transacciones salen más o menos cada 12, 13 segundos. Entonces viene toda la gente que se quiere subir, en este caso en lugar de tener bloques tenemos micros, que es la analogía, se van juntando acá, el que más paga por subirse al micro se sube al primer micro y cuando el micro se llena, se va. Y el que quiere pagar menos, espera acá abajo y cuando hay menos gente esperando, se puede subir al micro, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que según el momento es lo que sale. Esto es, por ejemplo, el precio promedio del gas en Ethereum, que sería como decir el precio promedio de la nafta. Podemos ver que según el momento el precio puede bajar mucho o pueden pasar estas cosas. Por ahí, ¿qué pasó este día? Y capaz que salió una nueva colección de 10.000 NFTs y la gente estaba como loca que quería conseguir uno sí o sí. Entonces teníamos 20.000 personas tratando de transaccionar a la vez, ¿sí? Entonces el precio se va a las nubes. Y después, por ejemplo, el precio puede bajar cuando la red empieza a tener un poco menos de uso o como van a ver después en otras charlas cuando aparecen otras soluciones de escalabilidad.
Y también lo que está bueno ver cuando uno habla del gas es que según el día de la semana y el horario, así como el tráfico de la autopista tiene momentos donde hay muchos autos y otros donde hay menos autos, hay momentos donde es más caro que operar que otros. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el momento más barato para operar en Ethereum? Sábados y domingos en general a la mañana, ¿sí? Es cuando el gas está más barato porque básicamente hay poca gente utilizándola. Bueno, dicho todo esto, ¿sí? Vamos a empezar a llegar a un par de conclusiones. ¿Cómo creo yo que es el modelo mental o el framework para analizar a las blockchains? A las blockchains hay que analizarlas como ecosistemas, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, el ecosistema de Google Play, el Google Play Store y el App Store de Apple, ¿sí? Algunos acá usarán Android, otros usan iPhone, pero estoy seguro que casi ninguno de ustedes debe bajar aplicaciones del Samsung Store, ¿sí? Uno eligió Google, Android o Apple, pero fuimos con uno o el otro. ¿Por qué? ¿Por qué usamos estos ecosistemas? Porque tienen aplicaciones. Si no lo utilizaríamos, ¿dónde está WhatsApp? ¿Dónde está Gmail? ¿Dónde está Tinder? ¿Dónde está Instagram? ¿Dónde está Facebook? Están ahí, entonces los uso. ¿Y por qué estos ecosistemas tienen aplicaciones? Porque algún programador se puso a programarlas y las subió. ¿Y por qué un programador eligió el Apple Store, el Google Play Store y no eligió el Store de Samsung? Bueno, primero porque le dan un entorno de desarrollo que esté bueno, tiene una comunidad de otros desarrolladores a los que le puede preguntar y sabe que tiene una base de usuarios. Yo sé que creo una aplicación, la subo al Apple Store y tengo 800 millones de usuarios que la van a poder ver. De la misma forma hay que analizar las blockchains, ¿sí? Las blockchains que están pensadas para construir, ¿sí? Son ecosistemas. ¿Y por qué un usuario va a ir a una blockchain o va a ir a otra? A ver, ¿qué tienen que tener los ecosistemas? Aplicaciones, ¿sí? ¿Y por qué va a haber aplicaciones? De vuelta, porque estén los programadores. Entonces, si una blockchain le da buenos recursos, documentación, eventos, entorno de desarrollo, comunidad de otros programadores y sabe que tiene una gran base de usuarios, el programador se va a poner a desarrollar aplicaciones para esa blockchain. Y donde estén las aplicaciones, van a ir los usuarios. Y donde estén los usuarios, va a estar la liquidez. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál creo que es la métrica más importante que hay que seguir? Que no es el precio de Ether, no es el precio de Bitcoin, no son ninguna del 99% de las cosas que se hablan en todos lados, sino que este es el gráfico que hay que seguir, el código. ¿Dónde están los desarrolladores hoy? ¿Sí? Como podemos ver, esto nos muestra desde el día 1 que sale una blockchain hasta el día de hoy. Este gráfico tiene poquitos meses. La cantidad de programadores activos en cada blockchain. ¿Cuál es la más antigua de todas? Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin no crece en cantidad de desarrolladores? Y porque Bitcoin no está pensado para programar, ¿sí? Yo puedo construir un auto con una caja de herramientas, con un destornillador, y sí, podría, pero voy a tardar 100 años. No está pensado para eso. ¿Dónde están los desarrolladores? En Ethereum. Y si todos los desarrolladores, en Ethereum, y también están creciendo otras, pero principalmente Ethereum, si todos los desarrolladores están en Ethereum, ¿dónde van a estar las aplicaciones? Ahí. ¿Dónde van a estar los usuarios? Ahí. ¿Dónde van a estar la liquidez? Yo creo que ahí. Entonces es clave entender esto. Dicho todo esto, ¿qué es lo que vino a cambiar esto? Nosotros primero teníamos la web 1, que era básicamente como tener un diario o una revista en internet. ¿Qué hacía yo cuando entraba a internet y entraba a algún sitio y me ponía a leer lo que otro había creado? Después apareció la web 2, ¿sí? Con Facebook y las redes sociales, que es lo que se llama contenido generado por el usuario, ¿sí? Yo empiezo a crear contenido, pero ¿cuál es el problema con ese contenido que creo? Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de Twitter muy grande, genero un montón de contenido. ¿De quién es ese contenido? ¿Es mío? No, es de Twitter. Tengo 50 y pico mil de seguidores. ¿Esos seguidores son míos? No. Si mañana yo subo algo que a Twitter no le gustó, me cierra la cuenta y yo no tengo más seguidores. No soy dueño de mi contenido y no soy dueño de mis seguidores. ¿Qué es lo que viene a plantear la web 3? Es dejemos de construir sobre corporaciones que básicamente se adueñaron de Internet, porque es así, porque Internet, es un protocolo abierto, ¿sí? Pero aparecieron corporaciones como las que todos conocemos y se adueñaron de eso y todos empezamos a construir ahí arriba. Acá, ¿qué es lo que decimos? Aprovechemos
estas máquinas que tenemos, estas supercomputadoras, empecemos a construir ahí arriba, empecemos a generar contenido y ese contenido que generemos es nuestro, ¿sí? Y acá vamos a ver que dentro del ecosistema de Ethereum tenemos millones de cosas para lo que cada uno le guste. Tenemos plataformas de DeFi, que son básicamente finanzas descentralizadas, ya van a hablar un poquito más adelante, que me permiten hacer todo tipo de operaciones, así como en el mundo tradicional puedo pedir un préstamo, cambiar una moneda por otra, tomar leverage, tener monedas estables, tener bonos. Puedo hacer un montón de cosas. En DeFi, lo que se llama finanzas descentralizadas, voy a poder hacer todo eso, pero de forma descentralizada. Voy a tener soluciones, por ejemplo, de escalabilidad, ¿sí? Que me permiten este problema que decíamos de que las blockchain pueden hacer 15 transacciones por segundo para ser descentralizadas. ¿Cómo hacemos que esto llegue a 100.000 transacciones por segundo? Bueno, se están construyendo soluciones de escalabilidad. Hay soluciones de infraestructura que me permiten también que todo esto llegue de forma más simple a un montón de personas. Tengo plataformas de NFTs, donde están revolucionando todo, desde tener redes sociales descentralizadas, como Lenster, donde yo genero contenido y ese contenido queda guardado en blockchain y es mío. E imagínense esto que está pasando, que es, imagínense que yo digo mañana me quiero ir de Twitter y que yo pueda tomar todo mi contenido, todo lo que yo escribí y todos mis usuarios y digo, ahora me lo llevé a Facebook. Y ese mismo contenido y todos mis seguidores me lo llevé a otro lado. Ser el dueño yo de mi contenido. Eso es clave. Entonces, dicho todo esto, ¿sí? Tenemos esta gran máquina virtual, me permite construir un montón de cosas, ¿sí? Que nadie las va a poder controlar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veo yo? Yo me acuerdo cuando yo empecé con Internet en el año 1999, ¿qué es lo que veía? Pero tenía 14 años, era muy chico. Yo veía que había una clara tendencia de mucha gente yo consideraba que era muy inteligente, que era de otras industrias, que se empezaba a meter en Internet, ¿sí? Que se empezaba a migrar hacia esta industria. Y hoy estoy viendo exactamente lo mismo. Hay una migración de talento muy importante de lo que es Web 2 y tecnología tradicional hacia Web 3, a desarrollar en cripto, ¿sí? ¿Y qué decíamos en el 99, cuando yo usaba Internet, ¿sí? Acá tenemos un gráfico de cuando empezó Internet, lo que se llamaba ARPANET, que eso fue mucho antes, fue en el 80 y pico. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a usar Internet en el 99, que ¿qué pasaba? Internet, ¿qué era? Era complejo, ¿sí? Era muy complicado conectarme a Internet. Era lento. Querías bajar una foto y la foto bajaba tuc, 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 y capaz que se colgaba, ¿sí? O capaz que yo estaba usando Internet, mi mamá levantaba el teléfono en mi casa y se cortaba, ¿sí? Tenía que arrancar todo de vuelta. Estaba bajando un archivo de 100 megas que iba a tardar 4 horas y se cortó, chau, arrancá todo otra vez. Era caro. ¿Y qué pasa ahí? No escalaba tampoco, decían, pues yo me conectaba a Internet y ¿con cuántas personas podía hablar por Internet en el 99 si nadie lo tenía? Bueno, ¿a qué les suena eso? Hoy, ¿qué se dice de cripto? Cripto es complejo. ¿Es complejo cripto? Sí, es mega complejo. Tenemos, no se piensan, ¿de qué les hablo hoy? De transacciones, de gas, que tenés la llave privada, que tu wallet, que la seed phrase. Es todo muy complejo. ¿Queremos que esto sea masivo? Algo tiene que cambiar. Muchos dicen que es lento, que es caro y que no escala. Digo, estos fueron los mismos desafíos que tuvo Internet, ¿sí? ¿Son un problema hoy en día? Sí, 100%. Hay muchos problemas en cripto. Pero ¿qué tenemos que hacer al respecto? Ahí viene el desafío, ¿sí? Hoy en día estamos acá. Tenemos soluciones que están muy buenas y que son potencialmente una forma de cambiar la vida de un montón de gente alrededor del mundo, ¿sí? Pero hoy cripto es de nicho. Lo usa menos del 1% de la población mundial. Es muy complejo y se usa para casos muy específicos, ¿sí? Si queremos que esto llegue a todo el mundo, ¿cuáles son los dos desafíos? Uno, experiencia de usuario. Tiene que empezar a ser cada vez más simple esto. Cuando nosotros mandamos un mail por Internet o hacemos una transferencia bancaria, nadie ve que es todo lo que está pasando atrás, que el mail pasó por un protocolo OSI de una capa a la otra y el protocolo TCP/IP y el SMTP y las vueltas que dio. Nadie lo ve eso, ¿sí? Y todos podemos usar el mail de todas formas. Entonces, tiene que haber un cambio en la industria, que es responsabilidad de todos, de que la experiencia de usuario sea más simple. ¿Y qué es lo otro que se necesita? Mucha educación, ¿sí? La educación financiera a nivel global es pésima en todos los países del mundo, ¿sí? Hay algunos que están mejor que otros, pero aún los que están más o menos bien son un desastre.
Lo bueno que nos trae cripto y blockchain y demás es que lo primero que nos tenemos que preguntar cuando empezamos con todo esto es preguntas como ¿qué es el dinero? ¿De dónde sale? ¿Quién lo crea? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, si nosotros juntamos buena experiencia de usuario y tenemos mucha más educación, vamos a poder realmente, en mi opinión, cambiar las cosas. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Básicamente, constructores y educadores. Y acá hay algo que es clave. Hay muchos mitos en cripto, muchísimos, pero por ejemplo uno, como bien dijeron en la charla recién cuando arrancamos, voy a hacer mucha plata muy rápido y me voy a retirar en 3 años, y el que apunta a hacer mucha plata muy rápido tiene un 99,99% de posibilidades de tener pérdida de capital completa, ¿sí? Y eso vimos hace muy poco tiempo con la red de Terra, cómo pasó, ¿sí? Se sabía que en algún momento iba a pasar, no exactamente cuándo, pero terminó sucediendo. Y hay otro mito que es, me quiero meter a trabajar en cripto. Bueno, para meterte en cripto tenés que programar, tenés que hacer Solidity, ¿sí? Tenés que ponerte a programar. Y no es así. Cripto necesita talento de todo tipo. ¿Necesita programadores? Sí, pero necesita diseñadores, necesita gente de finanzas, necesita gente de producto, necesita gente de legales, de soporte, que haga animaciones, necesita de todo. Entonces lo que yo recomiendo es, por ejemplo, alguien dice, bueno, me quiero meter, me encanta. Y yo hace 15 años me dedico al marketing, ¿sí? ¿Qué hago? Me pongo a programar Solidity y te puede funcionar, ¿sí? Te pones, dejás tu carrera, la cambiás, empiezas a programar Solidity y capaz que te va bien, ¿sí? Pero lo que yo creo que es mucho más interesante es pensar, con todo lo que yo sé y todo el conocimiento que traigo, ¿cómo me puedo apalancar en eso y meterme en la industria, pero aprovechando todo lo que sé? Y esa es la mejor forma de entrar. Entonces, por ejemplo, si yo soy de marketing, me pongo a estudiar cripto, entiendo de qué trata la tecnología, entiendo el ethos del ecosistema, el tema de que es todo abierto, de la colaboración y demás, y capaz que entro a trabajar a un protocolo o a una empresa que está en cripto, pero en el área de marketing, ¿sí? Y ahí puedo aprovechar todo lo que traigo y meterme en una industria que no para de crecer y que ¿qué va a pasar? Hoy en día faltan muchísimos recursos en cripto. Y dentro de 5 años, todo esto como vimos, digamos, nosotros tenemos 2 tendencias. Una sola tendencia de los precios. ¿Sí? Los precios en cripto, ¿cómo hacen? Como una montaña rusa, tuk, 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 todo el tiempo suben y bajan. Pero la cantidad de personas construyendo en el ecosistema es una línea que más o menos siempre sigue subiendo. Entonces esa demanda va a seguir. El que hoy diga, me meto a construir acá, voy a empezar a aprender, lo que sea, dentro de 5 años va a tener una cantidad de experiencia impresionante y va a tener una diferencia muy grande con el que no se haya metido. Yo personalmente creo que cripto va a romper todas las industrias. ¿Internet rompió todas las industrias? Sí. La hotelera, la de los taxis, el delivery, la música. Ya no hay ninguna cosa que hagamos que no esté relacionada con Internet. Y lo mismo va a pasar acá. El que, por ejemplo, esté trabajando en finanzas y no entienda cripto, dentro de 5 años va a ser totalmente irrelevante para esa industria. Pero el que sí se haya metido hoy y dentro de 5 años tenga 5 años de experiencia en esto, va a tener una posición y una ventaja muy, muy importante con respecto al resto. Así que la pregunta que les hago es, ¿se suman? Bueno, piénsenlo, yo creo que es algo muy interesante. A mí personalmente me cambió la vida meterme, así que se los recomiendo a todos. Bueno, muchas gracias.